muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Carolina, Ariela y pronto Silvana. Pero no quería empezar esta discusión del día de hoy sin ponernos un poquito en autos de qué es lo que ha pasado en los últimos años en la política social peruana, cuáles han sido nuestros avances y cuáles son los problemas que hoy tenemos. Entonces, a mí me gustaría poder empezar con una pequeña presentación, ¿sí? Y aquí ustedes van a poder ver, ¿no?, cómo retomar la reducción de la pobreza. Y un primer punto es, ok, ¿qué ha ido pasando antes? Hoy día, evidentemente, la situación es terrible, pero es importante recordar las cosas buenas que hemos hecho en las últimas décadas. Algunos datos sobre eso. Por ejemplo, entre el 2009 y 2019, en la última década, la tasa de necesidades básicas insatisfechas se ha reducido, en la población se ha reducido considerablemente. Por ejemplo, la vivienda sin hogar, sin servicios higiénicos, ha pasado pues de 13% a solo 5% en estos 10 años. Así como otros, como evidentemente se ha avanzado en otros indicadores de la política social. De manera semejante, cuando uno revisa la reducción de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha, la reducción ha sido mucho más importante en zonas rurales, que eran las zonas más desfavorecidas del país. Si uno revisa este último gráfico, uno va a encontrar que del 2009 al 2019, la reducción de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha en zona rural se redujo 18,5 puntos porcentuales, es decir, de 49%, casi uno de cada dos personas rurales tenía este problema, a 31%. En zonas urbanas, esta reducción ha sido de 18,5 a 11,9, una reducción de 6,6%. Otro dato fundamental que debemos recordar es la reducción en la tasa de desnutrición crónica infantil, en donde también hemos tenido importantes avances antes de la pandemia, gracias al trabajo articulado, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía, el MIDIS, el Ministerio de Salud, y en donde pasamos, ¿no es cierto?, una reducción en las zonas rurales de 40% en el 2009 a 24%, una reducción de más de 15 puntos porcentuales, y una reducción de casi la mitad en las zonas urbanas de 14% a 7%. También son datos importantes. Ahora bien, todos estos logros, ¿no es cierto?, uno los puede encontrar o condensar en lo que ha sido el comportamiento del Perú en la reducción de la pobreza. Realmente, antes de la pandemia, hablábamos de un caso completamente exitoso, ¿no es cierto? Nosotros teníamos pues un descenso notable cuando revisamos la pobreza monetaria, ¿no? Se estimó que se había reducido, ¿no es cierto?, de 58,7% en 2004 a 20,2% en 2019. Y a veces muchos de nosotros, cuando nos dicen que en el 2004 58% de la población peruana vivía en pobreza, a veces no podemos ni creerlo, ¿no? Eso es otro país al país que hemos experimentado en los últimos años. Y es que es interesante pensar un poco cuáles han sido los motores detrás de esto, ¿no? De esta parte, de esa exitosa reducción de la pobreza. Evidentemente está por un lado el crecimiento económico, que ha sido fundamental para generar empleo y unas mejores condiciones de vida para la población, pero que a la par ha permitido generar los recursos fiscales para que los programas sociales puedan trabajar y puedan aumentar su cobertura, primero, y segundo, un tema importante que también hay que destacar, porque en este periodo se ha profesionalizado el trabajo con los programas sociales, y eso ha sido muy exitoso, y estos dos motores pueden explicar en gran medida este éxito. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la pandemia? Y aquí sí, lamentablemente, y esto es parte de lo que vamos a discutir hoy con nuestras invitadas, ¿no? Estos son cálculos de mis colegas y amigos Pablo Lavado y César Liendo, pero en 2020 hemos tenido pues un aumento de casi 9 puntos porcentuales en la pobreza, y se espera que en el 2021
de 5 puntos porcentuales, ¿no? Algo se va a minorar con el crecimiento que se generaría este año. Pero esto implica una reducción importante, ¿no es cierto? Y un retroceso de varios años, ¿no? Estamos hablando, pues, de un retroceso de casi 10 años, 8 o 10 años, de toda esta lucha contra la pobreza y de las que le venía hablando. Y una cosa que es importante siempre mencionar, ¿no? Se construye lento, se destruye desafortunadamente rápido, ¿no? Y tiene una implicancia fundamental. Cerca de 3,3 millones de compatriotas regresarían a la pobreza, algo que, obviamente, debería hacernos pensar y debería obligarnos, ¿no? Interpelarnos, obligarnos a todos los soberanos a pensar qué debemos hacer para cambiar esta situación y regresar a la senda de reducción que teníamos antes. En el caso de pobreza extrema, también los números son semejantes. Estábamos en 2007 en 11% de pobreza extrema y llegamos a estar en 2019 en 2,8%. Un dato importante. Desafortunadamente también vamos a encontrar un importante aumento de la pobreza extrema, que pasaría a 6,3 de acuerdo a estos cálculos de Lavado y Liendo en 2020 o 3,6 en el 2021. Y una pregunta que uno se hace es, ¿qué ha pasado detrás? Y quizás un dato que nos puede ayudar es pensar en la vulnerabilidad, unos datos que el INEI recién ha ido construyendo y que muestra de alguna forma, no sé si ustedes pueden ver en el gráfico, pero muestra un poquito cómo estaba la población peruana, ¿no? Por un lado estaban las personas no vulnerables, no pobres, ese azul más oscurito, que hacia el 2019 significaba 45% de la población. Luego teníamos ese 20%, que es el plomito, el 20,2% de la población, que sí era pobre, pero tenemos este 34%, ¿no es cierto? Esta figurita amarilla, que son personas que eran vulnerables aun cuando no eran pobres, y que es seguramente ese grupo el que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia, ¿no? Y entonces, aquí esto abre un montón de cuestiones de cómo poder trabajar, cómo poder retomar y cómo poder pensar en una salida de la pobreza que se relacione y que resuelva el problema de esta población vulnerable. Yo no quiero expandirme mucho más, porque sé que ustedes no están aquí para escucharme a mí, sino están aquí para escuchar a nuestras invitadas, pero entonces lo primero que yo quería preguntarle, y podemos empezar con Carolina, es, Carolina, primero, antes que nada, ¿no? Porque la gente se olvida dónde estábamos y todo lo que hemos construido. ¿Cuáles son los motores o la base de esa enorme reducción de la pobreza que hemos logrado en las últimas décadas antes de la pandemia? ¿Qué hicimos bien, Carolina? Hola, Osvaldo, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con las colegas. A ver, yo te diría que la historia de la reducción de pobreza, la historia exitosa de la reducción de pobreza, tiene varias dimensiones, ¿no? La primera es que el tema de pobreza se convirtió en un tema de agenda nacional, ¿no? Desnutrición, pobreza, pobreza extrema, hambre, fueron temas que estaban en el debate público y para el cual había una demanda ciudadana, electoral, política, de información, de propuestas. Y eso es clave. Y tengo la sensación que eso es una de las cosas que hemos perdido en los últimos años que ojalá podamos recuperar. Lo segundo es que se tuvieron un conjunto de iniciativas que fueron de menos a más. Programas puntuales sobre los cuales aprendimos, se profesionalizaron, se mejoraron, se evaluaron, se generó información, ¿no? Y ese proceso ha sido muy importante para esto que tú mencionabas, la profesionalización del sector. En tercer lugar, se generó muy buena información, ¿no? Y eso yo creo que es vital porque no se pueden tomar buenas decisiones si no tenemos buena información. La expansión y mejora, consistencia de las encuestas de hogares, de la ENDES, de los instrumentos de seguimiento, la incorporación de evaluaciones sofisticadas de las intervenciones, ha generado un conjunto de información que es valiosa para la toma de decisiones. Y lo cuarto, que es sumamente importante y creo que es reconocido sobre todo en el exterior sobre el caso peruano, es la institucionalización de estos procesos, ¿no? La creación del MIDIS es una parte fundamental, pero no es la única, ¿no? El MIDIS lo que hace es consolida un conjunto de procesos que ya venían de antes, ¿no? Y el mejor ejemplo es la historia de lo que tú mostrabas, de reducción de la desnutrición crónica. Correcto. Comenzamos con programas
sueltos, comenzamos a hacerlo juntos, fuimos corrigiendo y evaluando, se genera, no sé, la estrategia Crecer, el programa articulado nutricional, y después el MIS recoge todo eso y lo hace como, así vamos a seguir trabajando. Y esa diferencia que requiere apoyo político, innovación, profesionalización, recursos financieros, errores, ¿no? Se vuelve la ruta que te permite lograr mucho de lo que tú has presentado. Entonces yo creo que es por ahí. Atención política, profesionalización, información e institucionalización. Esa es la historia de la parte exitosa, digamos, de la reducción de pobreza en el Perú, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Carolina. Ariela, ¿qué te gustaría a ti agregar o comentar sobre este tema? Estás con el micrófono apagado, Ariela. Siempre se olvida uno de eso. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Carolina? Esperamos a Silvana. Sí, buenas tardes con todos y con todas. Sí, recordando con Carolina, por ejemplo, todo el tema de la estrategia Crecer que puso en el centro de la atención la pobreza y especialmente puso en el centro de atención la infancia. O sea, el Perú yo siempre enseño la ley del 2008 de presupuesto, porque ese año mágicamente se articularon todos los lenguajes, digamos. El lenguaje del presidente, que dijo, esta es la meta de reducción, el lenguaje del Premier y el lenguaje del ministro de Economía. Y debe ser una de las pocas leyes de presupuesto en el mundo que tiene una exposición de motivos sobre desnutrición crónica infantil y muerte materna. Y es ahí donde empieza el PPR, el Programa Articulado Nutricional, y digamos esta reducción que tú has mostrado. Y eso tiene que ver mucho con la pobreza, porque la mejor inversión para capital social es la infancia. Ahí empieza la vida y un buen inicio de la vida logra buenos adultos, digamos, adultos más productivos y adultos más sanos y más, digamos, que tienen todas las capacidades, que logran capacidades que no logran niños que están desnutridos. Entonces, Perú es visto como un ejemplo mundial de desnutrición crónica infantil y todo el mundo quiere copiar nuestro modelo, ¿no? Y ahí, como decía Carolina, sí, yo creo que un tema, por ejemplo, que se creó y se amplió mucho en las décadas anteriores es el Seguro Integral de Salud. Correcto. Y se crea, por ejemplo, el Plan del Cáncer. El tema del Plan Esperanza, que se creó, antes el CIS atendía cáncer, pero más o menos, pero a partir del 2011 empieza con los 5 cánceres más comunes, y ese solo hecho es un tema importantísimo para la gente que no tiene acceso a un seguro privado, el tema de que atiendan su cáncer, un trasplante de médula ósea, etcétera, que son gastos, tú sabes que la salud es catastrófica, ¿no? Uno Correcto. tiene un gasto en salud y se puede volver pobre inmediatamente. Y ahí también veíamos, haciendo un análisis del CIS, me acuerdo cuando yo estaba en el MIDIS, toda la vulnerabilidad que hay en el CIS. O sea, ahí hay un tema de vulnerabilidad muy fuerte. De cada 10 afiliados al CIS, 6 son vulnerables. ¿Sí? Aunque no sean pobres, porque están en el otro plan, digamos, pero están vulnerables. Felizmente ahora ya se universalizó el CIS y está caminando. Y el otro tema que a mí me parece muy importante es la creación del MIDIS, ¿no? El MIDIS instala la institucionalización de una serie de programas, pero también de una serie de procesos, porque permite, como neutro del lado de políticas, articular una serie de políticas multisectoriales que son claves para cualquier avance en cualquier país. O sea, los problemas en la gente no son sectoriales, son multisectoriales. Pero el MIDIS tiene esa capacidad neutra y además se articula bastante bien con el Ministerio de Economía y logra una serie de instrumentos que le permiten avanzar básicamente en la infancia. Y también institucionaliza programas pues, como Jacuwiña, Jaliwarma, por ejemplo, haciendo una suma de cuánto recibe una familia al mes. Solamente por Jaliwarma, si tiene 3 hijos en la escuela, es bastante. Entonces hay una serie de programas que como que empiezan a articular un paquete de protección social, ¿no? Pensión 65 crece mucho, Jaliwarma crece mucho, Juntos crece mucho, Más es otro tema importante en relación al empleo de la mujer, ¿no? Entonces hay una serie de factores que hacen que el ingreso, que el gasto social o la inversión social crezca muchísimo en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo en la última década. Y eso es bien importante para la reducción de la pobreza, ¿no? Pero también vemos que fue un tema desigual, ¿no? Que escondió, o sea, yo me acuerdo una vez, nunca me voy a olvidar de eso, conversando un día con Carolina en el MIDIS, ella decía, el decir 10 más pobre no pasa nada, o sea, no se mueve.
ni para arriba ni para abajo, porque está protegido, recibe su pensión 65, su Jaliwarma, su CIS, sus juntos, pero ya empiezan los otros que sí se empezaban a alterar, ¿no? Entonces ahí también hay un tema de acceso a servicios, que a pesar de que subió mucho, el Perú, si uno ve el indicador de paquete integrado que tiene el MIDIS, en las zonas rurales se cuadruplicó el acceso a luz, agua, teléfono y saneamiento, y ahora, bueno, con internet, ¿no? Entonces, sí hay una serie de indicadores positivos en la década anterior que contribuyen también a la reducción de la pobreza, al igual que la generación de empleo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ariela. Totalmente de acuerdo. Yo siempre me acuerdo de una cosa que siempre decía Carolina, ¿no? Que explica por qué también nos ha sido más difícil seguir reduciendo en los últimos años. Es más fácil reducir al inicio, pero en los últimos es más difícil, porque esos, ¿no es cierto?, son los que están en mucho peor situación o están más alejados, conectarlos es más difícil, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que yo imagino que nuestros participantes están esperando escuchar es, ¿pero qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué esta pandemia nos ha golpeado y ha sido como un ciclón, ¿no? Que nos ha dado duro, duro, ¿y por qué tenemos estas cifras de aumento de la pobreza? ¿Tú qué piensas, Carolina? ¿Qué nos pasó? A ver, primero, mucho es lo que dice Ariela, ¿no? Ahí ha llegado nuestra ministra, o sea que ya vamos a darle espacio. Y es que si bien se hicieron un montón de cosas útiles, importantes, la institucionalización, la profesionalización, no se ha completado el esfuerzo, ¿no? Estamos bien a medio camino. Y ese completar el esfuerzo ha dejado vacíos, ¿no? Hemos dicho muchas veces la necesidad de que el esfuerzo de reducción de pobreza tiene que ser un esfuerzo completo, es decir, que incluya la provisión de infraestructura, la provisión de servicios de calidad, el cierre de brechas, la generación de oportunidades económicas y todo soportado por este sistema de protección social. Si nos falta cualquiera de esas patas, en algún momento, ante un evento inesperado, ¿no?, la cosa tambalea y se pone muy difícil, y eso es lo que hemos visto. Lo segundo es que la cobertura de estos inicios de un conjunto de protección social está fuertemente concentrada en aquellos que están en la peor situación, y eso está muy bien como país, por ahí hay que comenzar. Sin embargo, aquellos que tú mencionabas, los más vulnerables, los que están en las inmediaciones de la línea de pobreza, no tienen una gran protección. Más bien, a medida que van mejorando, van perdiendo protección, ¿no? Y entran más bien en una etapa compleja en la que tampoco llegan a tener un empleo formal con todas las seguridades, ni niveles de ingresos suficientemente altos como para adquirir protección privada. Y entonces están en esta situación de la informalidad y la precariedad, con lo cual, ante un evento inesperado como la pandemia, sus probabilidades de caer en una situación de pobreza son muy altas. Y ahí es también porque la continuación del MIDIS debería haber sido siempre un conjunto de programas y estrategias para consolidación de la situación fuera de la pobreza, ¿no? Políticas más de fortalecimiento de clase media. Y de esas no hemos tenido casi ninguna, ¿no? Entonces, el MIDIS puede empujar, pero no es suficiente para mantenerte fuera. Creo que ahí están parte de las explicaciones de por qué nos ha golpeado tan duro este año difícil. De acuerdo, la gente, este grupo de vulnerables se encuentra entre las dos orillas, ¿no? Se ahoga entre las dos orillas, entre la pobreza y el siguiente estadio, ¿no?, de una clase media consolidada. Ariela, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, el tema es que tenemos mucho vulnerables, ¿no? Entre pobres y vulnerables estamos casi en el 70% de la población, aparte de la informalidad, ¿no es cierto? Y sí no se logró hacer una propuesta para justamente trabajar con los vulnerables. Nosotros intentamos hace un par de años, o sea, ya 3 años, hacer esta propuesta que se llamaba la salida permanente de la pobreza, justamente para este bloque vulnerable, ¿no? Pero lo que tú encuentras ahí es que hay un bloque de protección social interesante, pero no hay con qué conectar. O sea, mi impresión es que el Estado tiene bloques de agricultura, de produce, muy pequeños, son como islitas, que no logran conectar realmente para sacar al emprendedor, que además el pobre extremo tiene que hacer un camino para poder llegar
a un emprendimiento, a estos emprendedores, por ejemplo, de Jacuña, que ese emprendedor de Jacuña sea recibido por el mercado y potenciado. Hay un camino que yo siento que en el Estado está en vacío, todavía no existe. Y hay que crearlo. O sea, hay un MIDIS muy fuerte, con programas de protección social, muy presente en el territorio, está muy ahí, pero cuando tú vas a ver los otros sectores productivos, no hay. Y hay cosas increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo un día estaba en el MIDIS y queríamos hacer una piscigranja para Madre de Dios, para las comunidades indígenas por el tema del mercurio. Entonces fueron 3 sectores, ambiente, agricultura, y el otro sector no me acuerdo, era un tercero. Ahorita me acuerdo. Los 3 hacen piscigranjas, pero los 3 hacen piscigranjas para la producción externa. Llevan los alevinos de Lima, llevan la comida de Lima, y ninguno hacía piscigranjas para comer ahí, en la comunidad indígena, ¿no? Entonces, recomponer eso, bien complicado. Y entonces ahí falta una articulación compleja que se ha logrado más o menos, incluso en la parte de protección social hay un montón de programas todavía que hay que acumular. No, todos los programas sociales no están en el MIDI, no están fuera también. Correcto. Entonces hay que acumular y ahí hay que territorializar, que es un tema que me imagino vamos a entrar a hablar, territorializar las intervenciones, ¿no? Pero yo siento que aquí falta esa franja de instituciones que puedan ayudar a los vulnerables, que ya no tienen las mismas necesidades de los pobres extremos, ¿no? Ni los pobres. Sí, de acuerdo. Es una Y cosa urbanos, interesante, ¿no? No rurales. ¿Sí? Porque sales de una orilla, no sales de la pobreza, pero por un lado no hemos tenido y necesitamos un crecimiento más grande que signifique empleo, que los atraiga, ¿no es cierto? Que puedan ellos conectarse con el mercado, y tampoco tenemos programas sociales que los jalen, ¿no es cierto? Siempre esta idea de la graduación, ¿no? ¿Qué hacemos para poder graduar a estas personas que son, que acaban de salir, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Juntos, o que han salido de la pobreza. Yo quiero aprovechar ahora para darle la bienvenida a la ministra Silvana Vargas, que se nos ha unido a esta conversación, y empezamos haciéndole la misma pregunta que le hemos hecho a Ariela y a Carolina, ¿no? Silvana, ¿qué pasó? ¿Por qué esta pandemia nos ha golpeado tan fuerte? Y quizás podemos ir contigo un pasito más allá. ¿Qué estamos haciendo para que el golpe no sea tan fuerte, ¿no? Más o menos hoy día, en unas estimaciones justamente de Lavado y Liendo dieron unas estimaciones de cuánto había aumentado la pobreza. Hoy día han hecho unas nuevas estimaciones que los bonos, las transferencias, etcétera, están amortiguando el golpe, ¿no? Si es 10 puntos porcentuales que hemos aumentado en pobreza, la amortiguación es de entre 3 y 5%. ¿Qué cosas estamos haciendo y qué más deberíamos estar haciendo? ¿Cómo está Silvana? Todo tuyo. No me pregunten cómo estoy, pero me encanta verlos. Yo creo que el golpe ha sido duro porque no hemos aprendido a gestionar la heterogeneidad, ¿no? La protección social en realidad no es solamente para los grupos que se encuentran en pobreza extrema. Y el énfasis del MIDIS cuando se creó fue efectivamente, o sea, era urgente, sigue siendo urgente, pero no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente para hablar de un sistema de protección social. Entonces, claro, en el marco de la emergencia, las prestaciones que Carolina y Ariela conocen perfectamente siguen operando regularmente, ¿no? Entonces, Juntos, Pensión 65, siguen transfiriendo recursos a la población que tienen claramente focalizada, pero eso no llega más allá de ese segmento. Entonces, creo que la pregunta tiene que ver con en qué medida, no el MIDIS, creo que esto trasciende al MIDIS, eso es bien importante, ¿no? Y sobre eso también también a eso me quiero referir. Creo que tenemos que tener conciencia como gobierno o como Estado de que la heterogeneidad es una condición de ese sistema de protección social que necesitamos armar. Tenemos partes de un sistema de protección social, pero está fragmentado, Carolina decía, está incompleto, y de hecho no se ha pensado. Y la siguiente pregunta tiene que ver con cómo se configura la oferta pública para atender a esa población heterogénea, ¿no? Que también es otro reto. El MIDIS tiene un conjunto de programas sociales, tiene 7 ahora, pero esos 7 programas, así los sumes y los articules en el territorio y haya concurrencia de intervenciones de los 7 programas, no llegas a generar resultados que permitan a la población vulnerable trascender esa condición.
Creo que el resto de programas están dispersos en otros sectores también, y no hay mecanismos que garanticen que esa articulación se dé. Entonces creo que el tercer problema, aparte de la heterogeneidad, de una oferta pública insuficiente para dar cuenta de lo que significa la protección social, tiene que ver con la gobernanza de la protección social, ¿no? La gobernanza tiene que ver con quién se hace cargo. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién negocia? ¿Quién gestiona? ¿Quién incide? Y claro, el MIDIS tiene un rol, y hoy un rol añadido en el marco de la emergencia, con encargos que Ariela conoce mejor que yo, que supusieron activar una serie de respuestas inmediatas, que hoy lo vemos con los datos que Pablo y los colegas han publicado hoy, pero el MIDIS no es un ministerio que fue pensado para transferir bonos. Y no opera así. O sea, lo que se ha hecho ha sido adaptar los sistemas, los programas para poder responder, pero estamos respondiendo, no estamos actuando estratégicamente, ¿no? Entonces yo creo que allí hay un reto que persiste en términos de la responsabilidad que tenemos como Estado frente a lo que significa activar un sistema de protección social, que ante todo, y se los digo con honestidad, tiene mucho que ver con la capacidad de poder generar empleo. El bono podrá reactivarlo, hablábamos con Carolina hace un par de días a propósito de otro tema, pero evidentemente lo que hay que hacer es crear empleo, ¿no? Crear empleo y generar otro tipo de oportunidades que en este momento, con honestidad, no están siendo planteadas. Estamos atendiendo, estamos tratando de atender lo urgente, lo inmediato. Y en esa dura batalla creo que lo único que vamos a poder hacer, y espero que este espacio vaya en esa dirección, me lo dijo Osvaldo, es dejar una agenda planteada hacia adelante, ¿no? Exacto, exacto. Pero qué importante lo que dices, Silvana, gracias por unirte, porque es evidente que no vamos a poder sacar a estos nuevos de 3 millones de peruanos que están volviéndose pobres, si es que además de, claro, todo el esfuerzo que estamos haciendo en el MIDIS, la reacción, etcétera, no reactivamos la economía, ¿no? Porque también eso es importante, y eso también se habla poco, incluso por los candidatos, es una cosa que a mí me sorprende mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que no estaba pensado así el MIDIS, no es una respuesta a una urgencia, ¿no es cierto? Además de personas que no formaban parte de tu padrón, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo hacemos para encontrarlos? Y aquí viene la parte que a mí me gustaría que nos enfocásemos ahora, es que de aquí en adelante, pensando en esta nueva pobreza, ¿no es cierto? Porque hay un grupo de nueva pobreza que implica un montón de nuevos retos, ¿no? ¿Dónde están estas personas? ¿Qué programas, cómo modificamos los programas sociales para poder acercarnos a ellos? Es ahora, hemos hecho un enorme énfasis en lo rural, lo urbano, ¿qué rol va a tener ahora? ¿O cómo conseguimos los recursos para poder seguir trabajando? Implica toda una serie de desafíos, ¿no es cierto?, en los siguientes años. Y acá me gustaría preguntarles directamente qué podemos hacer para justamente retomar la reducción de la pobreza. Empezamos contigo, Carolina. A ver, Osvaldo, yo creo que la agenda es tremenda para adelante, es amplia, ¿no? Y creo que hay que comenzar con lo que planteaba Silvana al final, ¿no? Y es que necesitamos discutir quién tiene que hacerse cargo, ¿no? Y quién tiene que hacerse cargo de qué, para saber qué parte le toca al MIDIS, qué parte le toca al MEF, qué parte le toca a la PCM, qué parte le toca a los ministerios productivos, a los de salud y de educación. Y eso que parecía estar como configurándose, la emergencia nos ha demostrado que todavía tiene un proceso de trabajo y de coordinación y de definición de roles. Eso es fundamental, porque si no nos vamos a seguir entre los distintos sectores pisando los talones, pero a la vez dejando unos vacíos enormes. Entonces, lo primero es que hay que clarificar cómo se va a configurar un sistema de protección social. Lo segundo es que la pobreza que va a haber que enfrentar a partir de ahora tiene como dos grandes grupos, ¿no? La pobreza que veníamos, ese 20% que viene del 2019 y que la ha pasado mal también, pero que estaba más o menos protegido, atendido por algunos programas para completar la oferta que necesitan para que puedan superar la condición de pobreza. Pero también estos grupos que temporalmente han caído en pobreza, algunos de los cuales van a superar la condición de pobreza con la reactivación para volver a ser vulnerables,
y otros que desgraciadamente, como mostraba tu gráfico y los estimados de Pablo y César, no van a poder salir de la pobreza con solo la reactivación, porque se comieron su capital de trabajo, porque se precarizaron, porque perdieron al adulto a cargo de generar ingresos. Ese grupo no necesita los viejos programas ni los que están diseñados en el MIDIS para la atención de la pobreza más estructural. Necesitan otro tipo de programas, temporales, muy focalizados, muy diseñados quirúrgicamente, muy eslabonados con otros programas. Y de eso tenemos poco. Creo con esto, y para dejarlo ahí, ese grupo tiene, por supuesto, un componente rural importante, pero es muy urbano. Y eso exige, además, conocer otras características asociadas a la pobreza urbana: violencia, hacinamiento, relación con temas como transporte público, como movimiento en el territorio, ¿no? Distritalización de esa pobreza, que va a ser clave para poder generar la respuesta. Quiero terminar con una cosa que me parece fundamental, que discutimos con el fenómeno del niño costero y no logramos avanzar, que hemos discutido con la pandemia y tengo mucho miedo de que tampoco logremos avanzar, y es que necesitamos tener un programa para atender estas situaciones de emergencia. Un programa en el MIDIS, en la PCM, en donde se decida, que se active cuando hay una emergencia de esta naturaleza y que pueda ser quien articula la respuesta para estos grupos que cambian de situación por la emergencia, y que les permita enfrentar la emergencia de mejor manera y no encargarle al MIDIS que pague bonos, ¿no? Pero que también acompañe a esa población en el proceso de regresar a donde estaban con mejores condiciones. Ese programa no es un programa permanente, porque solamente es necesario cuando es necesario. Pero ahora, cuando hemos visto una emergencia, como no tenemos un programa de esa naturaleza, hasta que generamos la respuesta, vamos haciendo miles de parches. Exacto. Muchas veces a costa de precarizar cosas que sí funcionan bien. Y ese es un problema. Entonces tendríamos que tener una suerte de programa en espera, en la congeladora, que cuando se activa una emergencia tenga recursos, capacidad de articular, de armar cosas nuevas, y que terminado el proceso de recuperación, vuelve a la congeladora, ¿no? Y ese tipo de políticas más inteligentes tendrían que ser parte de esta discusión sobre quién se hace cargo, qué rol juegan las emergencias en las demandas de protección social de un país como el Perú, con estas altas tasas de vulnerabilidad. Oye, Carolina, solo quería comentar, y en este programa, y en estas emergencias, cuán importante es la inclusión financiera, un tema del que has mencionado, que has comentado varias veces, ¿no? ¿Cómo? Mira, lo vemos todos los días, Silvana lo está sufriendo ahora con la pagaduría del bono. Si tuviéramos más inclusión financiera, cuánto más fácil sería ayudar a las personas en mayor vulnerabilidad. Lo que estamos viendo es quienes mejor pueden recibir la ayuda del Estado en la emergencia son las señoras del programa Juntos, que tienen su tarjeta de débito, que saben usar su cuenta, que se les hace un depósito en cuenta automático a todas, ¿no? Claro, tienen problemas porque no hay tanto banco cerca de donde ellas viven, pero ellas son las que tienen las mejores condiciones para recibir la ayuda, quienes son las mujeres más excluidas en el Perú. Esa debería ser la situación de todos los peruanos, ¿no? Automáticamente tendríamos que tener un mecanismo para hacerle llegar ayuda de manera oportuna, inmediata, transparente a todos los ciudadanos. Y eso lo logramos con inclusión financiera, sin duda, ¿no? Y nos demoramos demasiado en esa respuesta. Ojalá que ahora logremos activar procesos más masivos, ¿no? Sí, fundamental empujar ese carro. Ariela, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos retomar la reducción de la pobreza con esta nueva pobreza que ha surgido, ¿no? Si tú pudieses darle unos consejos a un potencial nuevo presidente, ¿qué hacemos en estos siguientes 5 años? ¿En qué te enfocarías tú, Ariela? Bueno, uno es lo que decía Silvana o Carolina, creo que es, la pobreza no es un tema MIDIS, es un tema del Estado peruano. Ese es un tema que hay que entender. Yo cuando entré al MIDIS y cuando salían las cifras del ENAO y todo el mundo volteaba a mirar al MIDIS, ¿por qué no había bajado tanto la pobreza? Siempre no tiene ningún sentido. O sea, el MIDIS, ¿qué tiene que ver con la pobreza? El MIDIS tiene que ver, porque obviamente si saca Juntos y Pensión va a subir 6 puntos la pobreza extrema. Antes subía 6 puntos, ¿no? Y es el aporte. Pero eso no te reduce la pobreza ni la vulnerabilidad.
Entonces, ese es un tema fundamental, porque como yo sentía que al crear el MIDIS se dijo, bueno, acá hay un responsable que se entere el MIDIS, ¿no? Y eso no es bueno, porque si no ya nosotros está. Otro tema que sufrimos mucho en el MIDIS es el tema, no en MIDIS, sino en el gobierno, en el país, es no tener un registro de personas adecuado. Y eso hay que tenerlo actualizado. O sea, no tenemos un sistema que nos permita ver ni siquiera al día cuántas personas fallecen. ¿Sí? Ni siquiera al día. Hemos logrado saber cuántos nacen, pero no cuántos fallecen. Porque hay una serie de trámites, los que fallecen se quedan en el certificado de defunción y no llegan pues al acta, ¿no? De defunción, y eso hace muy complejo programar territorialmente. Muy complejo. Entonces sí deberíamos invertir, y además otra vez, no es un tema del MIDIS, porque el MIDIS lo que hace es generar un padrón, pero todas las demás reglas que yo tengo que obligarme a registrarme si me mudo, si me divorcio, si mi hijo se fue de la casa, etcétera, eso que en otros países es absolutamente obligatorio, acá no existe. Entonces, otra vez no es un tema solamente del MIDIS, es un tema del Estado peruano. El otro tema, totalmente de acuerdo, yo creo que algunos programas del MIDIS hay que ampliarlos. Pensión 65 debería universalizarse, quizás activarlo, o sea, ponerlo, subir el monto, ¿no? De acuerdo a la inflación, porque no es mucho, pero así en el poco monto que uno les da, ayuda muchísimo a la población pobre extrema, sobre todo a los que viven solos, ¿no? Hay muchos adultos mayores que viven solos o que tienen sus cuidadores. Ahora, cuando estuvimos con la Red Amachay, por ejemplo, hemos entrevistado diariamente a más de 400.000 adultos mayores, y hay muchos, y con gente con discapacidad, que vivía solo y que tiene un cuidador que además no puede trabajar. Entonces, ahí hay un tema que hay que hacer. O sea, vulnerables, los vulnerables, estos, urbanos o rurales, adultos mayores, solos y personas con discapacidad, ese es un tema que hay que trabajar. Y eso no es rural, ¿no? Es rural y urbano. Y la otra franja son los niños, que hay que recuperar el paquete integrado. O sea, ahorita estábamos en 40%, hoy día debemos estar en 10% el paquete integrado. ¿Qué es el paquete integrado? Que los chicos reciban sus vacunas, su CRET, su suplemento de hierro, su documento de identidad. Eso se ha perdido totalmente. Y eso es, mira, Dios es peruano, ¿no? Que no tengamos una epidemia también de sarampión o de difteria, porque la cobertura de vacunas está muy baja y es muy complicado subirla, pero eso es absolutamente clave de alcanzar. El otro tema que hay que entrar es el tema o sea, hay mucho por hacer en infraestructura, por ejemplo. Sí. Infraestructura en agua, en vivienda. Nosotros antes de la pandemia teníamos la propuesta de, en lo rural, trabajar una casa Haku, que es el programa Hakuiña, con las 11 tecnologías para todos los hogares de extrema pobreza de la zona rural que quedaban en absoluta vulnerabilidad. Con eso le disminuye su vulnerabilidad y le das un trecho, un camino para salir a lo productivo. Ese es otro tema que hay que trabajar, pero también hay que generar un Haku urbano, hay que ver cómo se hace eso. Trabaja Perú, que entró muy fuerte a esto, pero mira, hay una cosa que hay que evaluar. Trabaja Perú ha llevado mucho la epidemia a las zonas rurales, probablemente, porque se trasladaba mucha gente, ¿no? Entonces ahí hay que ver, pero sí ha demostrado que puede crecer muchísimo y puede generar empleo. Yo leía un artículo de Carolina que decía que si alguien gana 3 sueldos mínimos, creo, más al año, se puede reducir la pobreza. Sí, entonces hay que generar ingresos. Con Pablo Lavado hicimos un estudio antes de que yo salga el MIDIS, y era juntos, pensión, más Hakuiña, eso iba a reducir la pobreza, pero todo junto. Y ese es el gran desafío y con esto termino, yo creo que el gran desafío es la gobernanza. Podemos hacer lo que sea, pero sin gobernanza no avanzamos. O sea, cuando a mí me preguntan, porque estamos haciendo ahora una ronda para hacer incidencia sobre la infancia a los futuros presidentes o presidentas, ¿qué tema es el problema en el Perú? Para mí es la gobernanza. La gobernanza que no está resuelta. Y yo creo que no la resuelve las CIES. Las CIES es una comisión interministerial interesante, pero muy amplia, que no te permite resolver y no es ejecutiva. Probablemente políticamente sí te resuelve las cosas, pero sí hay que generar un núcleo, no sé, un núcleo de gente más ejecutiva que trabaje todas estas posibilidades de activación, ¿no? Entonces, en conclusión, programas rurales ampliarlos. Y el último tema, de programas urbanos también, y el último tema es acceso a salud. Salud es clave. O sea, nosotros, el país, en 2011, diseñó una red de establecimientos estratégicos,
Perú tiene 8.000. Solamente con 800 tú llegas al 80% de la población peruana, a 2 horas, que es el tiempo para atender a una señora que está con hemorragia. Si solamente haces los 800, pero a full, ¿no? Le cambias la lógica materno-infantil y los vuelves estratégicos, donde atiendes una serie de temas con telesalud ahorita, que es otra cosa que hay que reactivar. Telesalud, internet para todo el país. Tú puedes lograr que esa gente acceda a tratamiento de cáncer, de diabetes, de hipertensión, etc., que genera un gran gasto en la familia y que te va a generar pérdida de empleo, te va a generar pobreza en la familia. Entonces, ese es otro tema que hay que trabajar, una red de establecimientos. Ayer que estábamos en otro webinar con los chilenos, era una envidia, ¿no? O sea, los chilenos tienen sus centros de salud con oxígeno. Simplemente le preguntaron a la señora, ¿cómo resuelven lo del oxígeno? Dijo, bueno, todos tienen oxígeno. O sea, lo tienen oxígeno hace años. Claro. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar, salud y educación. Educación es un tema que tiene que ligarse y hay que trabajar el tema de la educación secundaria. La educación secundaria es una emergencia en el país. La educación secundaria, las mujeres, el acceso de las mujeres a la educación secundaria, rurales, es terrible. Cuando hemos hecho, por ejemplo, lo que hay que hacer es un modelo de educación secundaria para las mujeres, para las adolescentes, para que no sean violadas, no tengan abuso sexual, que los profesores, desgraciadamente, o la gente, las chicas se tienen que mudar. Cuando hemos hecho grupos focales en algunos distritos, y no solamente rurales, urbanos, porque se mudan a las zonas urbanas, tienen muchos problemas. Entonces ahí hay que cambiar la educación secundaria. Y lo otro es el internet. Tenemos que renegociar nuestros contratos y tener internet masivo. Masivo, porque el internet no solamente sirve para el aprender en casa, sirve para acceder a una serie de trámites, por ejemplo, y no tener que pues 3 horas para ir al notario, ¿no? O sacar tu brevete, y ahorita hay tecnología como para hacer eso. O sea, en resumen, yo creo que hay que activar un paquete de servicios pensando en el territorio y de ahí ver cómo se hace. Es como hacer el PPR. Ya, la desnutrición crónica, ¿cómo se resuelve? Así, así, así. Y después de que has resuelto cómo se resuelve, preguntas, ¿quién lo hace? Transporte te dirá, yo pongo el internet, vivienda te dirá, yo pongo el agua, y pongo la vivienda, y mi dirá, yo pongo la protección social. Pero si no se hace así y empezamos por los sectores, estamos muertos. Yo creo que ese es el problema de la rectoría en el país y de la gobernanza, ¿no? Muchas gracias, Ariela. Totalmente de acuerdo. Además, esta parte que a veces tampoco se menciona mucho, ¿no? Pero necesitamos una salud y una educación muy buena, capaz de hacer personas productivas que luego enganchen en el empleo, como decía Silvana, ¿no? Y algo ahí estamos fallando, y es un punto que deberíamos pensar. No se puede resolver la pobreza sin hacer eso, ¿no? Además de todas las medidas que has comentado, que también son muy importantes. Silvana, te toca, tú estás ahora sobre el caballo, ¿no? Teniendo que resolver las urgencias del día a día. Por cierto, si quieres comentarnos algunas cosas de esos avances, también muy bienvenido. Pero ahora te pido un ejercicio de abstracción, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Salir un poco de las urgencias y pensar cómo podemos o qué debemos hacer en este quinquenio, ¿no? Para retomar esta reducción de la pobreza y nuevamente volver a ser pues, un caso de éxito mundial. ¿Tú qué tienes en la mente, Silvana, en estos temas? Más que un caballo se siente como un toro salvaje. Yo creo que no hay que perder la capacidad de abstracción. Eso lo voy a repetir todos los días. Yo escuchaba a Carolina, a Ariela, y en realidad a partir de lo que nos ha tocado ahora gestionar, creo que el instrumento más potente para reducir la pobreza y la desigualdad es un buen sistema de información social. Claramente, ¿no? Entonces puedes pensar en 50 tipos de programas, pensar en programas de quinta generación, pero sin un sistema de información social potente, en realidad siempre nos vamos a quedar cortos, ¿no? Y creo que las tres, por las experiencias que hemos tenido, por el vínculo que hemos tenido con este reto, sabemos que eso es indispensable y creo que ahí hay una oportunidad, ¿no? El Registro Nacional de Hogares, que se configura justamente a partir de la emergencia como un reto, es, creo, una luz en esa dirección. Probablemente el tiempo no nos va a dar en los meses que quedan para dejar un RNH como quisiéramos,
pero sí una ruta que yo creo debería continuarse, ¿no? Para tener un registro nacional de hogares que permita tomar decisiones. Creo que eso es fundamental. Y eso creo que de ahora en adelante lo voy a defender siempre. Programas puedes tener todos los que quieras, pero si ese sistema no funciona, no se actualiza, no es, digamos, no cuenta con filtros, no se automatiza y se armoniza bases de datos, o sea, no va a pasar. No, y cada vez que ocurre una emergencia, así tengamos, Carolina, un programa de emergencia en MIDIS, en PCM, en donde sea, si ese Registro Nacional de Hogares funciona, no va a pasar nada. Dicho eso, habiendo hecho ese disclaimer, yo las escuchaba y yo decía, en realidad necesitamos de verdad, tomando como base que tenemos un Registro Nacional de Hogares encaminado, por lo menos encaminado, pensar programas sociales de otro tipo, ¿no? Entonces, pensando en justamente la necesidad de territorializar la protección social, ¿qué pasaría si de pronto nos inspiramos y pensamos en un programa social que integra Trabaja Perú, Cunamás, inclusión financiera? O sea, ¿cómo vamos eslabonando un programa de quinta generación que tiene esa lógica? ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, mujeres que trabajan en alguna vida previa, lo hemos conversado con Carolina, mujeres que trabajan en ámbito urbano, cuidado diurno, inclusión financiera, o sea, va finalmente articulando desde la prestación la oportunidad de conectar esos eslabones, ¿no? Y en el ámbito rural, claramente tenemos que pensar en una intervención que en serio vincula, pero vincula desde el diseño, juntos, Jacuwiña y inclusión financiera. O sea, creo que es una lógica distinta. Ya hemos pasado 10 años. Este año MIDIS cumple 10 años. Es momento de pensar qué necesitamos articular para garantizar resultados que hoy necesitamos mover, ¿no? Y creo que una ruta es esa, porque la experiencia ya está ganada, ¿no? O sea, se ha aprendido mucho. Ahora toca ver, ok, ¿qué toca conectar? ¿Y a quién le toca hacerse cargo? Creo que va a ser una pregunta subyacente esta noche. Lo último que quería decir es que también tenemos que dejar, Osvaldo, instalados mecanismos que garanticen que la articulación territorial de las prestaciones deja de ser una buena intención para reflejarse en la manera como se diseña el presupuesto, ¿no? Entonces, los PEPOR son complejos desde su diseño y su implementación, son 5 veces más complejos, pero creo que esa lógica es la que deberíamos seguir trabajando. Entonces, sistema de información social, programas sociales que a partir de los aprendizajes de programas que ya tenemos en marcha conectan y vinculan intervenciones con otra lógica. Y programas presupuestales, no sé si son PEPORes tal cual, o PEPOR beta, o PEPOR bicentenario, pero que suponen que las intervenciones finalmente redundan en decisiones de cómo se asigna el dinero, que creo que son fundamentales, ¿no? Para el caso del desarrollo infantil temprano, Ariela avanzó muchísimo con el PEPOR-DIT, sufrió el PEPOR-DIT, de hecho el PEPOR-DIT es el PEPOR, el primero, y cuando un instrumento es el primero, pero podríamos dejar un PEPOR para oportunidades productivas, y yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, nuevamente con miras al tema de generación de empleo temporal, tenemos que trascender las transferencias monetarias para dejar algo más instalado. Disculpen, ustedes me han invitado a este espacio que para mí es medio catártico, no, pero creo que tenemos que hacerlo en paralelo, ¿no? Sistema de información, pensar programas sociales con otra lógica desde lo que hemos aprendido, no tenemos que partir de cero cada vez, por favor, no necesitamos eso, y programas presupuestales de otra generación que permitan que la articulación de esas iniciativas redunde en cómo se toman las decisiones para la asignación de presupuesto cada año. Excelente, Silvana, muchas gracias. Ahora, más bien, vamos a ponernos más positivos, ¿no? Que estamos cerrando yo les agradezco mucho que estén acá con nosotros, estamos cerrando esta discusión, pero quiero que hagamos ahora un ejercicio, no sé cómo llamarlo, pero un ejercicio en donde pensemos cómo nos imaginamos que podría estar el Perú en 5 años, en 10 años, ¿no? En términos de la lucha contra la pobreza. ¿Y por qué no empezamos contigo, Silvana?
¿Tú cómo te imaginas al Perú en 5 o 10 años en términos de la lucha contra la pobreza? Yo me imagino que vamos a tener, bueno, qué sueño en realidad, ¿no? Sueño, como Exacto. decíamos con Carolina hace 10 años, que el MIDI ya no sea necesario, porque ese fue nuestro mantra. El Pero eslogan. 10 años después vemos que, contigo incluido, además, no te hagas el loco. No, yo me acuerdo siempre. Pero esa era la apuesta, ¿no? Sin embargo, creo yo, honestamente, que 5 o 10 años no van a ser suficientes, ¿no? Creo que todos sabemos que se va a requerir bastante más para poder garantizar que un ministerio como ese asuma otro rol. Pero sí creo que deberíamos tener mucha mayor claridad acerca de cómo se distribuyen las responsabilidades, cómo se asignan los recursos y cómo se priorizan las intervenciones. Creo que se ha avanzado un montón, pero también el trecho es enorme, ¿no? Entonces, creo allí que probablemente ya va a haber una mayor claridad en términos de los roles y responsabilidades al día de hoy. Varios ministerios tienen competencias similares. Tenemos programas cuya rectoría pertenece a otro sector y eso genera en la gestión pública retos, ¿no? Entonces creo que eso ordenado, bajo un enfoque de ciclo de vida, que fue lo que quisimos imprimirle a la primera versión de la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, es una manera razonable de organizar la acción del Estado, la oferta pública. Pero tiene que ir de la mano con las prestaciones, con los servicios que ya se han mencionado, pero tiene que haber quién se haga cargo, ¿no? Y claramente el MIDIS, a pesar de que la ley que le dio su partida de nacimiento dice que es un ministerio encargado de la articulación, sabemos que esa articulación es sumamente retadora porque finalmente es una articulación entre pares, ¿no? Y allí habría que repensar a quién le toca hacerse cargo de esa articulación. Entonces, creo que hay varios retos por delante, hay temas normativos, hay temas presupuestales, hay temas estratégicos, pero creo que ante todo hay una historia de aprendizajes y de lecciones que a 10 años creo que vale la pena repensar. Es un buen momento, ¿no? No solamente por el contexto electoral, por la emergencia y demás, sino porque corresponde a un proceso como ese hacer un corte en el tiempo y decir, ok, ¿qué es lo que hemos avanzado? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que queda por delante? ¿Qué es lo que no debemos seguir haciendo? ¿Y cómo continuamos en esta ruta? Y lo bueno es que pilares están. A 10 años los pilares están instalados. Eso creo, y lo digo con honestidad, no creo que sea usual en todas partes, ¿no? O sea, creo que ha sido difícil desmontar los pilares que le dieron a MIDI su sentido inicial. Se ha avanzado mucho, pero creo que eso también es una lección y creo que sobre eso hay que seguir construyendo. Eso. Muchas gracias, Silvana. Yo también creo, como tú, que se ha avanzado mucho y creo que lamentablemente esta pandemia que nos ha golpeado particularmente duro parece hacernos olvidar, que a muchos les parece muy sencillo olvidarse de todo lo que se ha hecho. Pero yo sí creo que hemos avanzado mucho y justamente recordando las cosas que hemos hecho estos 10 años, las cosas que hemos hecho bien estos 10 años, es que saldremos de esta en los siguientes 5 o 10 años. Ariela, ¿tú qué sueñas? ¿Cuál es tu sueño en términos de la lucha contra la pobreza? ¿Cómo te imaginas en 5, 10 años, en 15 años? Es difícil. Bueno, uno puede imaginarse lo máximo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, yo sí quisiera un país en 10 años con un sistema de protección social sólido, ¿no? Sólido, que atienda las necesidades de toda la gente, no solamente los pobres. Nosotros hicimos el Sistema Nacional de Focalización, el SINAFO, que es un instrumento también que lo hemos usado poco. El SINAFO lo que planteaba era que el país decidía 5 prioridades al año y sobre eso se trabajaba. Y ahí ejercía toda su rectoría. Por ejemplo, un chico con discapacidad que tiene sordera y que necesita un aparato de estos implantes cocleares, debe tener derecho a recibirlo, así sea, cualquiera sea su condición. Igual que otra persona que es pobre y tiene derecho a recibir una serie de cosas. Entonces, yo sí anhelo un país que mire a sus ciudadanos
y los reconozca que tienen derechos, o sea, tener un sistema de protección social por derecho, que eso se está construyendo, pero falta consolidarlo, y un país que programe, asigne presupuesto basado en evidencias y que asigne presupuesto multisectorialmente. Ese es el sueño. O sea, el PEPORDI es una muestra de eso. Fue hecho por el lineamiento, mira, el lineamiento fue hecho por 60 profesionales de 11 sectores. Yo me acuerdo que a los 6 meses hicimos una fiesta para recordar ese día, ¿ya? Porque tú veías ahí a 60 profesionales, ingenieros, abogados, economistas, de todo, hablando de infancia. Y de si el niño caminaba o del desarrollo motor y no sé qué. Y después se tuvo el PEPORDI también con más o menos 60 personas de 11 sectores otra vez haciendo eso. Esa forma de hacer política creo que es la que hay que escalar. Y de ahí ya la programación. Entonces, ahí que está tocando fuertemente el tema que decía Silvana de la competencia. El PEPOR tiene 2 productos de rectoría multisectorial que deben aprobar el MIP, el MINEDO, el MINSA y el MINS. Esa sola cosa es recontra complicada. Y no están aprobando la gran obra, están aprobando la hora de acompañamiento familiar al niño todas las semanas. Eso están aprobando, 1 hora. Y los 4 sectores se trompean, pero y lo estamos viendo en la vida real. Esa gobernanza yo sueño que se rompa, que sea una gobernanza que permita producir más cosas para el ciudadano rápido, porque en el Perú los procesos demoran muchísimo. O sea, cambiar la lógica demora muchísimo. Y yo me acuerdo de cuando estaba más antes en el MINSA, nosotros calculábamos en 5 años. Cuando llegué al MINES descubrí que se puede hacer más rápido. ¿No es cierto? Porque el MINES es un ministerio donde se pueden hacer las cosas mucho más rápidas, ¿ya? Si les contara, el MINSA es un ministerio de educación, son paquidermos, como decíamos con un amigo, es el paquidermo que hay que mover, ¿no es cierto? O sea, deseo que no sea un paquidermo, sino sea una gacela, pues, ¿no? Que pueda hacer las cosas rápidas y que la burocracia realmente esté al servicio de la gente. Y mi sueño sería, por ejemplo, no ver una imagen que vi en Huancavelica el año pasado, en marzo, en el hospital de Huancavelica, que yo era encargada de Huancavelica, creo que Silvana también es encargada de Huancavelica, fui a ver y había 3 camas UCI libres, la epidemia todavía no estaba arriba, y al frente había un hospital maravilloso en proceso de construcción paralizado. Como hay hoy, 50 hospitales. Eso tiene que cambiar en el Perú. La burocracia, todos esos trámites hay que mejorarlos y eso se llama gobernanza. Ese es mi sueño de acá a 10 años. De acuerdo, hay muchísimos hospitales que están en construcción, pero básicamente detenidos por la corrupción, por tantas cosas, 50, por tantos males que nos aquejan, ¿no? 50. Sí, no, es terrible. Es terrible. Y una cosa que de repente no todos los participantes hoy día en el webinar saben, ¿no? Pero Ariela tiene una larga trayectoria de funcionaria pública. Es el tipo de funcionaria pública comprometida que uno quiere en el Estado peruano. Carolina, ¿cuál es tu sueño? A ver, Yo me adelanto. Creo que quieres que no exista más el MIDIS. Sin duda, ese sería un gran sueño, que no fuera necesario, ¿no? Que tuviéramos la oportunidad de reconvertir el MIDIS en otra cosa. Eso sería, sin duda, parte del sueño. Pero para eso necesitaríamos, y creo que ese es el sueño, un conjunto de garantías para todo ciudadano, como decía Ariela, que aseguren un paquete mínimo a disposición de todo ciudadano. Y el sueño sigue siendo el mismo que cuando se creó el MIDIS, ¿no? Que no importa dónde haya nacido un ciudadano peruano, tenga la posibilidad de hacer lo que quiere en la vida, ¿no? Y que pueda, en base a su esfuerzo, lograr lo que quiere. Y para eso necesitamos un conjunto de garantías mínimas, ¿no? Hoy día el paquete de garantías mínimas que ofrecemos a los que nacen en el Perú por el simple hecho de ser peruano es bien pequeño, ¿no? Un DNI, acceso a la primaria pública, Jaliwarma, ¿no? El CIS, y no mucho más. Y creo que necesitamos maximizar esos mínimos, ¿no? Ampliar ese paquete de mínimos garantizado para todo peruano, para que no importe de dónde nazcas, para que no importe si tu mamá tenía educación o si tu familia tenía plata o no tenía plata, tú como niño peruano sepas que vas a poder hacer en la vida aquello por lo que quieras luchar, ¿no? Lo que quieras hacer, lo vas a poder hacer, ¿no? En base a tu esfuerzo. Y no que te quedes en el camino
porque no tuviste visita domiciliaria, porque tu desarrollo infantil temprano estuvo en juego, porque no tuviste comida. Y la otra cosa con la que sueño es que en el Perú nadie pase hambre. Lo que hemos visto en la pandemia, lo que estamos viendo hoy día con el incremento del hambre es inaceptable. Yo no entiendo cómo como sociedad no estamos realmente horrorizados de ver a tantos compatriotas pasando hambre. Eso es inaceptable, ¿no? Y creo que el sueño es que nadie en el Perú tiene que pasar hambre. Nadie. Y para eso, como decía Silvana, se cumplen 10 años del MIDIS. Creo que hay que repensar. El MIDIS que pensamos en el 2011 no es el MIDIS que se necesita en el 2021, ¿no? Y hay que hacer ese proceso de diálogo político, ¿no? Sobre qué se necesita, qué se quiere y qué nos hace falta para eso, para tener un paquete de garantías mínimas, para que nadie pase hambre, para que todos los niñitos puedan crecer sanos y fuertes. Perfecto. Buenísimo. Quiero aprovechar y vamos a hacer, el público ha escrito algunas preguntas. A ver, voy a soltarles algunas, a ver quién se anima. A ver, una primera pregunta que me parece interesante es, ¿puede la planificación para la vacunación masiva ser una oportunidad para mejorar la focalización de programas como para situaciones extremas que planteaba Carolina? ¿Es una oportunidad? ¿Creen que puede ser una oportunidad esto de la vacunación masiva? ¿Qué opinan? ¿Quién se anima en todo caso? A ver, yo voy a decir solo una cosa, que va en la línea de lo que decía Silvana. Creo que el proceso de vacunación masivo, así como los procesos electorales y como otros procesos masivos, pueden ayudar a reforzar y consolidar el registro nacional que Silvana tiene hoy día y que Silvana reclama tiene que convertirse en la fuente de información social para que podamos diseñar e implementar mejores acciones. De acuerdo. De acuerdo. O sea, lo que creo que hay que entender, Osvaldo, es que un registro nacional no te soluciona el tema. Necesitamos un sistema de información. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. No es un padrón el que te soluciona el tema. Y no es un padrón así como se va a hacer el de la vacunación muy rápidamente, ¿no? Que es el mejor que tenemos ahorita. El Registro Nacional de Hogares es lo mejor que tenemos, está hecho con toda la seriedad del mundo, pero no te va a solucionar el tema de la información social, ¿no? Solamente. Yo creo que no va a resolver los problemas, pero va a ayudar mucho tener un registro nacional de hogares mientras avanzamos hacia el sistema, porque si esperamos a tener el sistema, van a pasar otros años más. Entonces creo que el Registro Nacional de Hogares, que efectivamente hoy tenemos bajo responsabilidad en el MIDIS y cuyos lineamientos tenemos la responsabilidad de publicar, y ya les vamos a convocar para que podamos revisar esa lógica de funcionamiento del RNH. Sí creo que es un paso, ¿no? Tener un Registro Nacional de Hogares es muy importante en el marco del Sistema Nacional de Focalización que menciona Ariela, creo que sí. Fantástico. Acá tengo varias preguntas, pero voy a hacer solo un par más y con eso creo que estamos bien. Hay una pregunta que me hacen que es, ¿se conoce cuánto de la reducción de la pobreza se puede atribuir a las intervenciones del MIDIS? O sea, hay estimados que señalan cuánto contribuyen programas como Juntos o Pensión, ¿no? Pero creo que esa pregunta está mal enfocada, porque la tarea del MIDIS no es reducir el porcentaje de personas en situación de pobreza, ¿no? Es asegurar que haya un piso mínimo común sobre el cual, con el resto de intervenciones del sector público, más el crecimiento, más el esfuerzo personal, la gente puede moverse, ¿no? El MIDIS, desde mi punto de vista, y los programas del MIDIS lo que tienen que hacer es generar ese piso mínimo común y asegurar que ese piso es cada vez más alto, más cercano a la línea, ¿no? Pero es un rol más igualador y de soporte que un rol que tiene que sacar a la gente fuera de la condición de pobreza. Y yo a eso que ha dicho Carolina añadiría en la misma línea, ¿no? Es más, lo que MIDIS ha venido haciendo ha tenido que ver fundamentalmente con la reducción de brechas, ¿no? Más que con el desplazamiento, digamos, al siguiente nivel o al siguiente estrato, digamos.
no podríamos, ¿no? O sea, uno ve la magnitud de lo que implica desplazar la pobreza 1, 2, 5 puntos porcentuales y reitero, así tengas los 7 programas de MIDES interviniendo concurrentemente con un enfoque territorial a la vez, no vas a lograr superar la pobreza. No es suficiente. Entonces, creo que es nuevamente la discusión de cómo entendemos un sistema de protección social que involucra a MIDIS, pero no descansa únicamente en los programas que MIDIS tiene, para que efectivamente logremos hacer ese salto, ¿no? O sea, creo que es una lógica distinta. Y hay una pregunta en el chat que tiene que ver con eso, y también Sí. lo hemos visto con Carolina en alguna vida previa. La política social no puede estar disociada de la política económica, ¿no? O sea, no puede competir con la política económica, con la política fiscal. Y es la lucha de toda la vida, ¿no? Entonces ya, tú haces política social, entonces tú no tienes nada que ver con la política económica, la política ambiental. Y para efectivamente tomar decisiones que permitan la salida de la pobreza, la política pública tiene que estar articulada, ¿no? O sea, no es solamente que CUNAMAS dialoga con Trabaja Perú y hace un poquito de inclusión financiera para mover un par de puntitos, no. O sea, eso tampoco es suficiente. Entonces hay decisiones a nivel de política pública para articular la política social a la política fiscal, a la política macroeconómica, que es finalmente lo que ha permitido también avanzar en los últimos 10 años, ¿no? O sea, hubiera sido mucho más difícil reducir pobreza si los indicadores macroeconómicos no hubieran sido tan auspiciosos en los últimos años. No estoy diciendo nada que desconozcamos. Eso ayudó muchísimo, pero el contexto hoy es otro. El MIDIS que necesitamos probablemente también requiera ser otro, ¿no? De acuerdo. Mira, me has ganado la puesta en mano porque justo te iba a hacer replantear esa pregunta que estaba en el chat. Te gané. Sí, es cierto, me ganaste. Carolina, creo que tú quieres decir algo más. No, solo iba a decir que la política social no puede ser vista como una alternativa a la inclusión económica de los peruanos y peruanas. Es un complemento, es un habilitador, es un protector, es una forma de resguardo, es una forma de garantizarle resiliencia a aquel que está en un proceso de inclusión económica. Y la inclusión económica no puede verse, ¿no? Disociada de este sistema de protección social, pero tampoco puede verse disociada de las decisiones sobre dónde y en qué se invierte en el sistema de inversión pública. Y eso tampoco puede verse disociado de con qué calidad y dónde se brindan los servicios como educación, salud, justicia, seguridad, protección ambiental, ¿no? Y entonces vuelvo a lo que decía Silvana, es un tema de política pública en el cual las políticas sociales cumplen un rol muy importante, pero que son parte de este conjunto de políticas que tienen que funcionar hacia la misma dirección para que las personas puedan superar una situación de pobreza. Si no, solo con política social, nada, cariñitos nomás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, fantástico. Y nos quiero agradecerles a todas las personas que nos han puesto preguntas. Es difícil poder hacer todas las preguntas. Y solo aquí quiero, ya antes de despedirnos, si es que quieren hacer unas últimas palabras, Ariela, Silvana, Carolina, si quieren decir algo más como para despedirse. No sé si tú tienes algo más que añadir, Ariela. Solo agradecer la oportunidad, ¿no? de reflexionar sobre estas cosas. Y creo que ha sido bastante positiva la conversación, ¿no? Y es necesario tener esta positividad. Pues sí necesitamos saber que hay una luz al final del túnel y que vamos a salir de esta, ¿no? De todas maneras, y recordar lo que hemos hecho nos hace ver también que podemos hacer muchas cosas. Y sí creo que en estos 10 años habría que reflexionar bastante, a ver, no sé si, probablemente qué medidas necesitamos, pero más qué política pública necesitamos, ¿no? ¿Qué 5 cosas tenemos que hacer para lograr en los próximos 5 años poner los hitos principales para la gran política pública, que es lo que todos los peruanos y peruanas se merecen, ¿no? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Ariela. Carolina, ¿algo más que quieras contar? Yo lo que diría es lo siguiente. Los peruanos sí podemos soñar con un país sin pobreza, con un país sin hambre,
no va a ser fácil y no lo vamos a conseguir en 5 años, ni lo vamos a conseguir haciendo más de lo mismo, ni en piloto automático, ni solamente logrando recuperar el crecimiento. Tenemos que hacer mucho más. Y es posible hacerlo, pero hay que hacerlo en serio, hay que hacerlo muy discutido, hay que hacerlo muy multisectorial, mucho más grande que darle esa tarea a un sector, a un grupo, a un nivel de gobierno. Y creo que para eso las lecciones de los últimos años son súper valiosas, ¿no? De cómo se hacen esos procesos. Es súper difícil, pero se puede hacer. Tenemos todo para poder hacerlo. Y creo que el primer paso para eso es justamente lo que tú y Redes están tratando de hacer, y es poner estos temas en la agenda de discusión. Porque si no hablamos de esto, si no discutimos esto, si no nos peleamos, si no atraemos a la gente de todos los sectores a tener esta conversación, difícilmente vamos a encontrar la forma de lograr eso que es posible. De verdad, el Perú podría ser un país que tuviera, digamos, no cero pobreza, que es muy difícil, pero no sé, 8% de pobreza y 0.5% de pobreza extrema. Y que ese grupo esté ultra protegido. Eso es una cosa que el Perú podría lograr. Fantástico. Silvana, tú cierras hoy. Yo creo que esa agenda de reducción de la pobreza debe estar, digamos, asociada siempre a la apuesta por reducir la desigualdad, ¿no? Yo sé que eso suena siempre como a un estribillo conocido, pero son dos batallas que tenemos que seguir dando en paralelo. O sea, hay que sostener esa reducción de la pobreza, pero la desigualdad nos come, nos gana. Y no ha sido suficiente reducir la pobreza en estos años, ¿no? O sea, creo que eso lo vemos todos los días. Creo que eso es importante, ¿no? O sea, no omitamos de la discusión sobre pobreza la necesidad de abordar las desigualdades. Lo otro creo que tiene que ver con algo ahora desde el rol que tenemos, ¿no? Que tiene que ver que además con esa discusión no deje de tener este cariz territorial o territorializado, ¿no? O sea, en estos espacios siempre seguimos pensando el Perú desde Lima. No digo aquí, porque las personas que hoy te acompañan, Osvaldo, por su experiencia, por su convicción, han trajinado y conocen el país, pero creo que no es la marca usual, ¿no? Entonces creo que allí hay que hacer un esfuerzo mayor por convocar otras voces también, porque así como hay desigualdad en Lima, también la desigualdad se percibe desde las regiones, ¿no? Y cómo pensamos, decidimos, priorizamos, sin considerar otras voces, por lo menos de manera más sistemática, permanente. Y lo otro es casi un pedido, ¿no? O sea, aprovechando este espacio, la invitación, yo les quiero contar, y con esto termino, ¿no? O sea, el enorme reto que tenemos hoy en el MIDIS no es solamente entregar bonos 600 o el bono que venga, o gestionar aglomeraciones, o hacer todos los esfuerzos por poder proporcionar alimento a las ollas comunes. Creo que el enorme reto que tenemos es no dejar que la pandemia secuestre la agenda del sector. No podemos dedicarnos como sector solamente a pagar bonos. Y creo que es un riesgo enorme, ¿no? O sea, es una ambición enorme porque evidentemente desgasta mucho, toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos hacer lo que toca bien. Y eso es lo que toca hoy. Pero yo les pido en este espacio que no nos dejen, o sea, no dejen que la pandemia secuestre la agenda de los temas estratégicos que el MIDIS tiene que seguir discutiendo, que tiene que seguir poniendo en agenda, porque es lo que toca. Y creo que un espacio como este es tremendamente retador en esa línea, así que hago corresponsables a mis amigas, a ti, Osvaldo, para que eso no ocurra. No podemos dejar que la pandemia nos gane. En esta batalla, no. Reto aceptado, Silvana, claro que sí. Totalmente. Por mi lado, solo quiero agradecerles. Ha sido un enorme placer verlas y poder conversar con ustedes. Creo que ha sido una charla súper enriquecedora. Desde el ángulo de redes, como decía Carolina, es generar espacios para discutir esos temas que extrañamente no están en la agenda y que deben estar en la agenda, ¿no? Yo creo que nos debemos a esas personas, a los pobres, al 22%, pero también a esos 3 millones que han entrado en pobreza.
Y por eso tenemos que generar esos espacios, para que nuevamente discutamos correctamente, ¿no? Lo primero, ¿no? ¿Cómo reactivamos la economía? Porque no vamos a sacar a esa gente de la pobreza sin una economía reactivada. Y los candidatos tienen que empezar a plantear esos temas. Y luego, ¿cómo planteamos la política social de los siguientes 5 años de manera creativa, de manera que los incluya y de manera que podamos ir hacia adelante? Y es importante, para poder hacer ambas cosas, recordar las cosas que hicimos bien. Y por eso empecé esta presentación con los slides de las cosas que hicimos bien, porque hemos hecho cosas buenas en el pasado en ambos ámbitos, ¿no? Como decía Silvana, en el ámbito macroeconómico y en el ámbito social. No podemos retroceder en esas cosas, ¿no? Y aceptado el reto, Silvana, no dejaremos que se secuestre el futuro. Nada, muchas gracias nuevamente a todos, muchas gracias a las personas que nos han acompañado hoy día, y pronto estaremos anunciando el siguiente webinar, porque seguiremos poniendo temas en agenda. Tampoco nos permitan ustedes que eso pare. Nosotros vamos a seguir poniendo temas de los que nadie discute, pero que son fundamentales. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto.